¿Te imaginas vivir en un lugar donde el sol sea implacable y la arena parezca no tener fin? Así es Egipto, una tierra árida y desafiante, donde los días se derriten bajo un calor abrasador y la vida parece una lucha constante contra la naturaleza. Entre dunas, tormentas de arena y largas jornadas sin una gota de lluvia, sobrevivir parece casi imposible. Por lo que la pregunta del millón es: ¿cómo lograban los antiguos egipcios obtener el recurso más valioso del planeta, el agua? ¿Quieres saberlo? Sin más, sumerjámonos bajo las tierras de Egipto. El desierto, con su sol ardiente y sus días interminables sin lluvia, podría parecer el peor lugar para vivir. Sin embargo, el antiguo Egipto fue un ejemplo de cómo adaptarse a la adversidad y sobrevivir gracias a un ingenio único para encontrar agua. La primera respuesta a la pregunta de cómo conseguían agua potable está en la naturaleza misma. No buscaban agua en la arena seca, sino donde la vida la hacía visible, especialmente en el imponente río Nilo. Fuera de la sombra de ese río sagrado, el agua en el desierto era un tesoro que había que aprovechar con paciencia y maestría. Los egipcios conocían sus alrededores como nadie más. Sabían dónde excavar pozos y cuándo recoger el rocío que se formaba en las madrugadas, cuando el frío nocturno condensaba humedad invisible durante el día. También aprendieron a captar el agua de lluvia escasa, aunque rara en esa tierra, con depósitos especiales que maximizaran el poco líquido que caía del cielo. Este talento para buscar, encontrar y almacenar agua en medio de la nada era vital para mantener a comunidades enteras y a sus ejércitos en marcha. No se trataba solo de beber, sino de mantener el agua libre de contaminantes para evitar enfermedades y asegurar que todo el mundo pudiera combatir el calor sin deshidratarse. Los egipcios sabían que el agua podría escasear en cualquier momento, por lo que vivir en el desierto sin un plan para tener siempre un poco de agua a mano era una sentencia segura de fracaso o muerte. El antiguo Egipto no habría sido lo que fue sin la grandiosa presencia del río Nilo. Imagina un desierto interminable, muy seco y caluroso, enfrentando el castigo del sol día tras día. Y en medio de esa nada, como un hilo de vida, corría el Nilo, un río que no solo daba agua, sino que era el motor de toda una civilización. El Nilo no era solo una fuente de agua, era el corazón de Egipto, el lugar donde todo lo que crecía y existía dependía de sus aguas. Cada año, cuando llegaban las famosas inundaciones del Nilo, la tierra que rodeaba sus orillas quedaba cubierta por aguas llenas de limo fértil que renovaba el suelo y permitía cultivar alimentos durante todo el año. Sin esas aguas, las tierras serían un desierto estéril, incapaz de sostener vida. Los egipcios celebraban la llegada de esa crecida, porque era sinónimo de abundancia y esperanza. Pero más allá de la agricultura, el Nilo era la principal fuente de agua potable para las personas. Se construyeron sistemas para canalizar y almacenar sus aguas, logrando que el líquido llegara a las comunidades, incluso en lugares alejados. Sin ese río, no habría ciudades ni pueblos. La vida giraba en torno a él, y todo en Egipto, desde sus templos hasta sus grandes ciudades, dependía de que el Nilo fluyera. Pero claro, no solo aprovechaban el agua para beber. El Nilo era también una vía de transporte vital, permitiendo que los egipcios viajasen lejos para comerciar y exploraran zonas menos accesibles en caravanas por el desierto, siempre con la preocupación de asegurar agua suficiente para sus viajes. Increíble, ¿verdad? En un lugar donde cada gota de agua era oro líquido, los egipcios desarrollaron ideas brillantes para almacenar y proteger el agua potable. No era suficiente con encontrar agua, había que guardarla para cuando hiciera falta y mantenerla lo más limpia posible, especialmente porque no tenían tecnología moderna para purificarla. El almacenamiento de agua se realizaba principalmente en grandes vasijas de barro llamadas ánforas o tinajas,
que podían guardar el preciado líquido por largo tiempo. Estas vasijas eran herméticas, lo que ayudaba a evitar que el agua se contaminara con polvo o arena del desierto. Otra técnica importante era el uso de pozos, donde cavaban profundo en la tierra hasta llegar a niveles subterráneos donde el agua se acumulaba. Estos pozos eran esenciales para las comunidades alejadas del Nilo, ya que les permitían acceder a reservas ocultas bajo la arena, siempre con cuidado de evitar que se secaran o se contaminasen. Además del almacenamiento directo, los egipcios fueron expertos en sistemas para llevar el agua a los campos y a los poblados. Usaban canales, diques y depósitos para controlar y distribuir el agua que llegaba durante las crecidas del río. Para extraer agua de los pozos o depósitos, usaban herramientas como el shaduf, un mecanismo simple pero efectivo con un balde y un contrapeso que permitía subir agua sin mucho esfuerzo, o incluso norias movidas por animales para facilitar la extracción. Cuando guardaban agua para almacenamiento prolongado, a menudo la dejaban reposar en las vasijas durante meses. Eso permitía que las partículas y sedimentos bajaran al fondo, dejando el agua más limpia arriba, lista para ser usada. También añadían filtros caseros hechos con capas de tela o arena para evitar impurezas. Incluso tenían métodos para mejorar el sabor y calidad, como filtrar el agua con carbón o exponerla al sol para eliminar microbios. Bueno, ahora que sabes cómo guardaban y conservaban el agua, espera para descubrir el curioso papel que jugaba la cerveza ligera como sustituto seguro del agua potable. Sí, es súper loco. Cuando pensamos en la vida en el antiguo Egipto, es común imaginar su gran civilización rodeada por el río Nilo, construyendo monumentos y templos. Pero detrás de toda esa grandeza había una preocupación muy simple y vital: mantenerse hidratados y saludables con el agua adecuada. Aquí viene un dato sorprendente. La cerveza ligera era uno de los aliados más importantes para los egipcios en esta lucha contra la sed y las enfermedades que el agua no siempre limpia podía causar. Pero, ¿por qué cerveza? En realidad, la cerveza que consumían los egipcios no es lo que hoy conocemos como cerveza, con alto contenido alcohólico y burbujeante. Era una bebida suave, nutritiva y con muy poco alcohol, elaborada a base de granos como la cebada. Esta preparación fermentada era mucho más segura para beber que el agua, que a menudo resultaba contaminada por bacterias y parásitos. El proceso de fermentación ayudaba a eliminar o reducir esas bacterias dañinas, por lo que la cerveza ligera se convirtió en un sustituto confiable para mantener al cuerpo hidratado sin el riesgo de enfermarse gravemente. Se consumía por personas de todas las clases sociales, desde campesinos y obreros hasta los propios faraones y sacerdotes. Era una bebida cotidiana, casi tan esencial como el pan. Además, la cerveza era una fuente importante de alimento y energía. Durante la construcción de las grandes pirámides, por ejemplo, los trabajadores recibían raciones diarias de cerveza que les ayudaban a mantenerse fuertes y activos bajo el sol del desierto. De hecho, la cerveza y el pan formaban la base de la alimentación egipcia. La cerveza tenía también un papel medicinal. Los egipcios la usaban para aliviar dolores y como desinfectante en heridas, mezclándola con hierbas medicinales. Además, estaba presente en rituales y ceremonias religiosas, mostrando que su importancia iba más allá de lo práctico y cotidiano. Era todo una maravilla. Y es que el desierto era un enemigo invisible, pero tan peligroso como cualquier ejército enemigo para los antiguos egipcios. Cuando el faraón organizaba sus campañas militares o las caravanas comerciales se preparaban para atravesar esas tierras áridas, había un elemento que podía significar la diferencia entre el éxito o la muerte: el agua. No se trataba solo de marchar o transportar mercancías, sino de planificar meticulosamente dónde y cómo conseguir agua potable para toda la gente y los animales durante todo el trayecto. Las campañas militares egipcias estaban muy bien organizadas.
Los soldados no solo eran guerreros, sino expertos en sobrevivir en el desierto. Para ellos, llevar suficiente agua era cuestión de vida o muerte. El Estado tenía escribas encargados de contar cada detalle: cuántos hombres, cuántos animales, qué provisiones y, especialmente, cuánto agua. Los soldados iban equipados con ánforas y recipientes especiales para almacenar agua, y se establecían puntos estratégicos para abastecerse en pozos o pequeñas fuentes conocidas. Estos soldados, muchas veces respaldados por guías que conocían el desierto a la perfección, aprendían a leer el terreno. Sabían dónde cavar para encontrar agua subterránea y cuáles eran las plantas que indicaban la cercanía de fuentes ocultas. También podían captar el escaso rocío de la madrugada, recolectar agua de lluvia en contenedores improvisados o reutilizar recipientes de campaña para maximizar cada gota. Del mismo modo, organizaban estrictas reglas para el uso del agua, porque la escasez hacía que cualquier desperdicio fuera imperdonable. En las caravanas comerciales, el agua era igual de sagrada. Los comerciantes iban acompañados de animales de carga y camellos, considerados verdaderos barcos del desierto, que requerían mucha agua para seguir adelante. Por eso, antes de partir, se planificaban rutas alrededor de oasis o pozos conocidos, y se transportaban reservas extras en grandes ánforas, selladas cuidadosamente para evitar su contaminación. Un error en esta preparación implicaba perder todo el viaje. Más allá de la logística, existía algo aún más valioso: la disciplina y el respeto por el agua entre todos los miembros de la expedición. Si alguien rompía las reglas o usaba más agua de la asignada, podía ser castigado. A veces, la simple distribución del agua se convertía en un ritual diario que unía al grupo y les recordaba la gravedad de su situación en medio de ese mar de arena. El saber de los antiguos egipcios para conseguir, almacenar y cuidar el agua en un entorno tan inhóspito como el desierto fue la base que sostuvo toda su civilización. Con la ayuda del río Nilo, que era mucho más que un simple río, lograron convertir tierras secas en campos fértiles, asentamientos y grandes ciudades. Sus métodos para conservar el agua fresca, los pozos y ánforas que funcionaban como verdaderos guardianes del líquido, y el ingenioso uso de la cerveza ligera como sustituto seguro, muestran cómo cada gota contaba y cómo el agua influía en cada aspecto de la vida. Por eso, más allá de las pirámides y faraones, el verdadero secreto de la grandeza egipcia estuvo en su manejo del agua. Una lección eterna sobre la importancia de valorar y cuidar el recurso más precioso que tenemos. Eso sería todo. Hemos llegado al final de este viaje por la historia del antiguo Egipto y su fascinante manejo del agua. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para seguir explorando juntos historias sorprendentes. Nos vemos.